Muy buenas tardes. Estamos con el escritor Alberto Navarro. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotras. Hola, Alberto, quisiéramos hacerte algunas preguntas. ¿Por qué escribes? hola. Buenas tardes a todas. No digo todos en este momento porque, bueno, soy el único hombre aquí presente. Bueno, la verdad es que las preguntas me parecen muy sugerentes, me parecen muy interesantes. Creo que se podría hablar y hablar y hablar y escribir muchísimo intentando contestar estas preguntas y seguro algo saldría. ¿Por qué escribo exactamente? No lo sé, me dediqué muchos años, bueno, pues a estudiar, había que estudiar, hice carreras y después me seguí con maestrías, me seguí con algún doctorados, diplomas, esto, demás, y había que escribir ensayos y muchos ensayos. En la primaria había que aprenderse, porque había que aprenderse poesías y me las aprendí mal memorizadas, muy mal declamadas, pero las tuve que decir. Nunca he sido lector de poesía, no escribo poesía. He leído unas cuantas novelas, nunca he intentado siquiera escribir una novela, me encantaría poder hacerlo. He leído algunos cuentos y he escrito algunos cuentos, o lo que parecen ser cuentos o intentos de cuento. La verdad es que creo que dejan mucho que desear. La mayor parte de lo que he escrito son ensayos académicos, por lo mismo que me dediqué a estudiar filosofía, humanidades y demás, pues con el tiempo me tuve que dedicar y me tuve que acostumbrar a escribir ensayos. Me gusta escribir, aunque la verdad es que quisiera no haber escrito tantos o haber escrito mucho menos y no dedicarme más a tener que escribir ensayos académicos. Yo le llamo refritos porque creo, con todo respeto, que la mayor parte de la gente que andamos ahí en eso de los tener que escribir ensayos Así es. en el ámbito académico, tenemos que hacerlo y no realmente que nos apasione o nos guste mucho, sobre todo después de un tiempo. Quisiera poder escribir cosas más apegadas o más cercanas a la literatura, tal como entendemos literatura, como distanciada de los escritos de tipo académico o las narrativas de tipo académico a las cuales uno se tiene que ceñir de tal modo que le puedan a uno publicar. Pero en términos generales o muy personales, creo que a mí la escritura, y sobre todo en estos tiempos de pandemia que lo he podido comprobar, creo que me ha servido sobre todo para poder, pues por un lado entretenerme, por otro lado tratar de sentirme útil, tratar de en algún momento dado, y a lo mejor, de hecho no me gusta decirlo así, pero lo voy a tener que decir así, como de autolegitimarme a mí mismo, conmigo mismo, en el sentido de que, bueno, pues eres investigador, te hiciste como investigador, eres profesor, aunque no tengas ahorita nadie a quien darle clases, porque aunque di clases 3 semestres en lo que va de 2 años de pandemia, fueron en universidades públicas, fue una experiencia muy grata, muy agradable, creo que no tanto para los alumnos y las alumnas. Universidades además de provincia, en donde me pagaron muy poquito, después de que estuve dando años, durante muchos años, clases en una institución privada de alto prestigio a nivel nacional, etcétera, en donde se pagaba bastante mejor. Y aunque fue muy gratificante darle clases a los alumnos de universidades públicas, porque son muy diferentes los alumnos de universidades públicas a las de universidades privadas, me sobraba mucho tiempo sobre todo que en virtud de la pandemia y que había que quedarse encerrado, me sobraban horas. Y entonces esas horas, para poder tratar de resistir a mi escasa entrada de ingresos, a mi poca posibilidad para aportar recursos aquí al lugar en el que vivo y con quienes vivo, pues me dediqué a escribir. Y le fui agarrando gusto. No es que me haya dado gusto la pandemia, ni mucho menos, ni me da gusto, por supuesto. Mis padres van saliendo, hoy precisamente sacaron por fin, atinadamente hoy precisamente sacaron su, ya no, ya estamos, ya somos, ya salimos positivos, ya no tienen pandemia, ya pueden andar en la calle, ya se pueden sentir curados, aunque estaban vacunados.
Entonces, bueno, esto sigue de alguna manera. A mí de todas maneras mi falta de ingresos y de trabajo me obliga a quedarme en casa porque el simple hecho de salir implica ya gastar más de lo que pasa estando en casa. Entonces, pues escribo. Y no obstante, no me gusta lo que escribo, porque ya estoy cansado de las cuestiones académicas y de escribir refritos y escribir y reescribir y reescribir lo que otros escribieron para que a su vez otros también reescriban lo que yo también ya escribí y viceversa. Pero a mí me ha ayudado, ha sido como una operación de resistencia. Es la manera en la cual yo, estando aquí encerrado entre cuatro paredes, que a veces parecen ser menos, a veces parecen ser dos, parecen ser solo dos dimensiones y no tres, y no se diga cuatro, me ha ayudado a poder replantearme de algún modo en dónde estoy y como qué podría venir más adelante, más allá de las necesidades más inmediatas. Creo que es así como contestaría la primera pregunta. Muchas gracias, Alberto. ¿Y para quién escribes? Bueno, esto es algo, creo que es una pregunta muy interesante y creo que no podría contestarla salvo muy autobiográficamente. ¿Por qué? Yo comencé a escribir cuando tenía, este año cumplo 50, comencé a escribir cuando tenía 19, 20, y lo que escribía me satisfacía mucho. No he vuelto a leerlo, y sé que seguramente diría, ¿cómo es posible que haya escrito esto y se lo haya mostrado a alguien? Pero creo que era muy gratificante para mí. ¿En qué sentido? Yo escribía no para alguien en particular, pero sí escribía pensando en que esto le pudiera servir a alguien para mejorar, para liberarse. Me tocó estar en el último año de la carrera cuando salió a la luz el movimiento zapatista. Me fui para allá, estuve en Los Caracoles, estuve con esta gente por allá, conocí a mucha gente muy interesante. Muchos de ellos ya murieron por edad, o el ejército se encargó de desaparecerlos, y las diferentes autoridades encargadas de seguir tratando de ocultar realidades, matando y desapareciendo gente en este país, que cada vez son más y que siempre son los mismos, y los muertos siempre son los mismos también, pertenecen a las mismas casas, las mismas localidades. Yo escribí aparentemente para nadie, pero en el fondo había una intención de que esto llegara no solo a alguien, sino a muchos alguienes. Perdón por expresarme de esa manera. Yo de veras creía que se podía cambiar el mundo y tenía muchas ganas de cambiarlo, e hice muchas cosas. No me arrepiento de haber hecho ninguna de ellas. Hice muchas cosas en Chiapas, después en Oaxaca, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Chihuahua, en Centroamérica, pretendiendo cambiar las cosas. Y me fui dando cuenta con el tiempo, en las idas y venidas, porque había cosas que hacer aquí, había que no asustar a los papás, no ponerlos nerviosos. Jugué béisbol toda mi vida, entonces el pretexto era voy a ir a jugar béisbol, era el motivo, y voy becado y van a pagar, y me invitaron. Evidentemente nunca fui becado, ni mucho menos. Entonces escribía pensando en que esto pudiera servir para algo y para alguien, sin que hubiera nombre y apellido. Fueron pasando los años, los lustros, las décadas, y llegó un momento en el cual, entre que me dediqué a estudiar, y había que estudiar para saber más, y había que estudiar para ser alguien en la vida, y entonces mis escritos se convirtieron cada vez en escritos en los cuales había más páginas que dedicarle a las bibliografías, a las notas a pie de página, a justificar marcos teóricos, a justificar y legitimar, como dicen los historiadores, las fuentes. Y mi escritura, por desgracia, considero se acabó volviendo sumamente cuadrada, casi algorítmica, horripilante. Y acabé por escribir para asociaciones, para centros de investigación, para institutos, muy en particular, muy de nombre, apellido y demás, pero ya escribía para nadie, y hasta la fecha en gran parte me dedico a escribir para nadie. Estas cuestiones típicas que no son
nada nuevo para ninguna de ustedes, las que están aquí presentes y saben perfectamente de qué les hablo. Para justificar, y solo para mí, porque no pertenezco a ningún sistema de puntitos, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, en donde sé que lo que escribo es para llenar una cierta compilación que va a ir a dar por ahí a una biblioteca de un cierto cubículo para que le produzca puntos a alguien, porque ni a mí me produce puntos, para justificar los proyectos. En algunos lugares, por ejemplo, les llaman PAPIT, en otro lugar le llaman grupos de investigación con enfoque estratégico, en donde toda esta gente, gracias a eso, cobra, vive y justifica muchas otras cosas que también se traducen en dinero, y más dinero, y más dinero, y más dinero. En mi caso, es todo lo contrario. Yo llevo varios años batallando con la posibilidad de encontrar un trabajo. Y entonces, para terminar con esta pregunta, ¿para quién escribo actualmente? En realidad no escribo para nadie. Antes escribía con la ilusión de escribir para alguien, para muchos, y ojalá llegara a esos muchos. Pero había una intención, un sueño. Hoy no hay intención, hoy no hay sueño. Hoy escribo como una manera, como un ejercicio de supervivencia, de resistencia, de entretenimiento, porque pues tampoco sé regar macetas, no sé servir cornflakes, no sé echarle agua a las macetas, no sé nada de las cosas importantes y que son realmente necesarias para la vida. Espero más o menos haber contestado esta segunda pregunta. Abundantemente. Y bueno, también ya nos has dicho lo que te motiva para escribir todas estas situaciones. No sé si quieras agregar algo más sobre la motivación. Claro, bueno, ¿qué me motiva? Y creo que esto lo puedo contestar de manera más rápida. ¿Qué me motiva? Bueno, en parte tiene que ver también con... Tampoco sé hacer muchas cosas, entonces... Pero sí he leído mucho. Me gusta mucho leer, cada vez leo mucho menos. Le he dejado de encontrar sentido también a ponerme a leer, porque bueno, pues hay que ganar algo de dinero, ¿no? Me he dedicado últimamente a hacer traducciones. Hay una fotógrafa mexicana por ahí, dice ella que es reconocida internacionalmente, no lo sé si internacionalmente, pero nacionalmente sí es muy reconocida. Es más o menos de mi edad y me he dedicado a hacerle sus textos últimamente, lo cual me ha aportado algo de ingresos, porque de otra manera no tendría nada de ingresos. Esa ha sido, por desgracia, mi principal motivación últimamente, ¿no? Hacerme de algunos recursos económicos, porque aquello sobre lo cual me gustaría escribir, tengo un montón de cosas incluso guardadas. Hay un libro que tengo por ahí guardado, tengo 2 o 3 cuentos que no alcanzan a ser cuentos y mucho menos buenos, también hay guardados. Tengo varios ensayos, algunos de tipo biográfico, otros que tienen que ver con el cine o con el teatro o con la imagen, están guardados porque no tengo ni siquiera dónde enviarlos, porque además siempre los envío a los mismos lados y tengo la suerte de que se publiquen siempre, pero publicar siempre en el mismo lugar tal vez no sea lo mejor, sobre todo si anda uno en el ámbito académico. Pero creo que la principal motivación es algo muy interior, es una necesidad. Cuando se han vivido hasta a cierta edad ya muchas cosas, muchas experiencias, gente que son muy poquitas las personas que le llegan a saberlo, no, porque no lo hablo mucho y cada vez me da más flojera hablarlo, precisamente por este desencanto, por ese, bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Me han dicho, bueno, es que sobre eso deberías hablar. No puede ser que pase más tiempo y no hables sobre esto y no lo escribas. Y efectivamente no lo hablo y no he perdido la esperanza de algún día escribirlo. Sí me gustaría escribirlo. Me gustaría escribir cosas sobre esas que me han tocado vivir, sobre todo con indígenas. Algunas experiencias que viví, por ejemplo, alguna vez viví un rato en Alemania y me tocó convivir muy de cerca con, curioso, ¿no? El mexicano, chaparro, feo, gordito, esto y lo otro, con neonazis allá en Alemania. Creo que son cosas de las cuales podrían surgir cosas muy interesantes. Pero tal vez es precisamente esa palabra que viene dentro de la pregunta que acabas de hacerme, Susana. ¿Qué me motiva? Bueno, pues tal vez falta esa motivación para que esos motivos
se traduzcan en hechos, hechos de escritura, narrativas, discurso, y se ha puesto en palabras. De momento, ¿qué me motiva? Nada, y si acaso algo de tipo económico, hacerme de algunos recursos para poder cooperar acá en casa, ¿no? Porque no para más alcanza y no busco otra cosa con mi escritura. Gracias, Alberto. No, ¿Cuál es tu próximo proyecto? mi próximo proyecto, honestamente, y a lo mejor no es lo que se esperaría escuchar en una entrevista como estas, pues no es escritural. Me gustaría mucho que fuera algo literario y sobre todo que ya no fuera académico. Me gustaría no volver a escribir absolutamente nada académico en mi vida. Algo con notas, con citas, me parece increíble y a veces absurdo mandar un escrito de 7 cuartillas, de las cuales 3 son bibliografía, y la otra es el resumen, el abstract, las palabras claves, el keyword, y lo más paradójico de todo, que se lo reciban a uno y lo acepten, y digan que está muy bien. Claro, habrá quien diga, bueno, es que es el contexto, ¿para qué envías eso? Bueno, porque no sé escribir otras cosas. Ojalá supiera escribir novelas, pudiera escribir cuentos, supiera escribir otras cosas, otro tipo de géneros, pero no se me da. Mi próximo proyecto, desgraciadamente, no es literario porque no tengo nada en mente. No, acabo de lo último que leí, de lo poquito último que he leído, porque ya casi no leo. Fue el manual de teologías de Onfray, Michel Onfray, o Onfray, no sé cómo se pronuncie. No encontré nada nuevo, pero me gustó mucho y hacía mucho que no leía algo que además de interesante y bien escrito, me sacara una sonrisa honesta, fidedigna, genuina, auténtica, y lo logró. Me gustaría escribir algún día algo así, sobre algo acerca de lo cual todos sepamos mucho, o eso creamos, al menos, que fuera lleno de lugares comunes. ¿Qué importa? A final de cuentas, estoy convencido de que los lugares comunes ni tan comunes son finalmente. Así es. Y pudiera escribir algo que tuviera que ver con eso. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Por último, quisiéramos saber qué recomendación darías a los nuevos escritores. Bueno, la recomendación que podría hacer, y tratando de reservarme un poco todo eso que traigo dentro, pero sin poder evitarlo del todo porque no puedo, es lo único que conozco. Si es que pretendo hablar de manera honesta, porque de manera superflua podría hacerlo de muchas maneras. A los nuevos escritores, que yo creo que los nuevos escritores, aunque se den a conocer a los 20, 30, 40 años, tal vez hoy más jóvenes, ¿no? Lo hemos visto no nada más en el ámbito de la literatura, sino en muchos otros ámbitos, en muchas otras esferas de la vida, sería que escriban, y que escriban y que escriban mucho. No es cierto que se necesita leer mucho para escribir, ni tampoco para escribir bien. Con el tiempo esto habrá de irse dando en la medida que los jóvenes se aventuran a escribir. Yo cometí el error de leer muchísimo y hasta la fecha sigo metido en diplomados. Ya por fin abandoné la idea, creo y espero, de los postdoctorados y los doctorados y las maestrías. Creo, eso espero. Todavía ando en lo de los diplomados, espero en año y medio más tardar dejar ya esto, que además ya ni me apasiona, ni me llenan, ni me emocionan, que es lo peor del caso. Yo les recomendaría escriban. Por ahí algo de lo último que escribí tiene que ver con la carta. Y me agarro desde los griegos hasta los argentinos bajo la dictadura, ¿no? Porque tal vez es lo que a mí me gustaría escribir, no sobre, sino algo que tuviera que ver con eso, porque a mí me tocó ser, al igual que ustedes, todavía de la generación de los que escribíamos cartas, y no emails, y mucho menos emoticones, ¿no? Que creo que somos el segundo país que más emoticones escribe por minuto, por segundo, independientemente de la unidad de tiempo. Pues, ¿qué les recomendaría? Que escriban mucho, y que lo que ellos consideren, y ellas consideren conforme vayan haciéndose de lecturas, sobre todo si estudiaron una carrera que tiene que ver con filosofía, o con literatura, o con historia, en fin, con humanidades, pues que sirva eso como ideas, pero no que sea la base o el fundamento a partir del cual intenten escribir. Yo perdí muchos años de mi vida
Estoy completamente seguro de eso y no quiere decir que a todo mundo le pase lo mismo. Seguramente tiene que ver mucho con incapacidad y muchas cosas que me aquejan solo a mí, no tienen por qué aquejar a los demás. Que en el momento en que digo, me gustaría escribir un cuento o me gustaría escribir sobre tal situación, pienso en filósofos, pienso en teorías, aparecen en mí nombres como así, pero verborreicamente, nombres, nombres, nombres. Soy como una biblioteca cerrada en donde los libros están tapiados por, si no por puertas de madera, sí por, no sé, sábanas, cobijas, no sé, que nadie consulta, no está abierta para nadie y que sin embargo acumula un montón de lecturas que tal vez valdría la pena leer, pero que todo mundo, aunque allá afuera sabe que existen, dado el estado en el cual se encuentran, organizadas, dispuestas y demás, a nadie habrían de servirle. A mí no me sirven ya para nada. ¿Cómo entonces habrían de servirle a alguien más? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Alberto. El doctor Alberto Navarro Fuentes es autor del libro Variaciones sobre lo trágico. Es un ensayo maravilloso ensayo, La crisis del drama, que esperamos que todos lo lean, que fue publicado afortunadamente por Benma. Así que esperamos que continúe escribiendo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto.